Hola, buen día tengan todas y todos ustedes jóvenes en TV. Nuestra programación de este jueves está dando ya sus primeras proyecciones. Además de ser el segundo día de las posadas navideñas, nos vamos acercando al final de esta temporada de Aprende en Casa 2. Una propuesta educativa que de manera eficaz y creativa ha dado una respuesta a la situación de contingencia que la pandemia nos ha planteado. Y este jueves, los temas de la programación son una prueba de esto. Mentalidad de crecimiento y cómo trabajar los obstáculos. La rueda de la fortuna. Puntos de apoyo para mover al mundo. Filosofía para vivir. Así somos en Jóvenes TV. Comenzamos. Yo soy Verónica Maldonado y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, no solo para los seres humanos, sino para el medio ambiente, la basura. ¿Te has preguntado por qué hay tanta basura y cómo hacer para deshacernos de ella? Bueno, pues hoy un investigador mexicano nos va a dar una opción para combatirla, así que no te despegues. La basura es un problema que acecha a millones de personas en todo el mundo. En la actualidad, uno de los métodos más conocidos para eliminar los desechos es por medio de un soplete de plasma, con la intención de producir gases que después son quemados para generar energía. Como parte del proceso, distintas compañías, tanto públicas como privadas, ionizan el aire y otros agentes para transportar la electricidad. Los sopletes de plasma descomponen la basura en piedras parecidas a la obsidiana, metales pesados que pueden ser recuperados para su venta y vapores ricos en carbono e hidrógeno que arden como el gas natural. Los costos de administración de los desechos es muy alto. Sin embargo, países como Japón se están convirtiendo en líderes mundiales en tecnología de plasma por aplicar estos procedimientos. Por otro lado, una buena opción para utilizar la basura es que por medio de ella se obtenga el hidrógeno y a su vez se genere energía. Otra forma económica de separarlo es usando carbón, pero su quema puede producir peligrosas cantidades de compuestos tóxicos que provocan el efecto invernadero. La belleza del mundo es inmensa. La sola idea de su destrucción es terrible. Es por ello que debemos adoptar las medidas necesarias para combatir los desechos y seguir conservando las maravillas que nos brinda la naturaleza. Muchas gracias, Dulce, por tu información. Muy interesante todo este tema de la basura y del reciclaje, que hoy en día es muy importante. Y bueno, el día de hoy me encuentro con el doctor Daniel Segura González, quien nos va a platicar y ampliar un poco más acerca de la basura y del reciclaje, que es muy importante en nuestros días. Doctor, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, me gustaría que nos empezara a platicar acerca de la basura, que es un problema muy importante actualmente, sobre todo porque ya no sabemos dónde meterla. Y sale y sale y sale basura y de repente decimos, bueno, a mucha gente que es de repente inconsciente decimos, la dejamos ahí, el camioncito se la lleva, pero ¿a dónde va toda esa basura? Bien, pues yo te puedo hablar específicamente de la basura que tiene que ver con el plástico, que como todos sabemos, bueno, una buena parte de esos plásticos pueden reciclarse, pero otra cierta cantidad va a parar al ambiente y causa problemas de contaminación, que no solo son problemas estéticos, es decir, que se vea feo la basura tirada en el ambiente, sino que también ocasiona problemas a los organismos que ahí viven, ¿no? Nosotros trabajamos específicamente con una alternativa para producir plásticos que sean más amigables con el ambiente. ¿Qué quiere decir más amigables? Lo que quiero decir es que estamos trabajando en la producción de plásticos que sean biodegradables. Lo que quiere decir que sean plásticos que se puedan desintegrar en el ambiente. Que aunque uno los deseche en ocasiones en lugares donde no debería hacerlo, puedan desaparecer en corto tiempo, cosa que no sucede con los plásticos
obtenidos a partir del petróleo. ¿Qué tarda? ¿Cuánto tarda, por ejemplo, una botella de plástico agua normal de las que consumimos en desaparecer del ambiente? Del orden de cientos de años, ¿no? 500 años puede tardar en degradarse una botella de esas, lo cual representa un problema. Por eso se acumulan en el ambiente y generan un problema, ¿no? La ventaja de los plásticos es que son muy durables, pero eso también se convierte en una desventaja cuando ese plástico va a dar a un lugar donde no debería, ¿no? Claro. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es trabajar con plásticos, tratando de producir plásticos que sean degradables, que puedan desaparecer del ambiente, ocasionando un menor problema de contaminación, ¿no? Ese es como combatimos el problema de la basura, ¿no? Nos enteramos que están haciendo están llevando a cabo una investigación muy padre para poder crear estos plásticos. A ver, cuéntanos de esta investigación, cómo va, en qué etapa están. Mira, me gustaría platicar que estos plásticos se obtienen a partir de una bacteria que se llama Azotobacter. Es una bacteria que vive en el suelo, en la tierra, pero tiene la ventaja de que puede acumular un poliéster, lo produce y lo acumula dentro de la bacteria, y ese poliéster lo podemos extraer y utilizarlo para fabricar estos plásticos. Como te decía, estos polímeros se pueden degradar, a diferencia de los que se obtienen del petróleo, y lo que nosotros hacemos es trabajar a la bacteria para ver en qué condiciones puede producir más del polímero, y también la hemos modificado genéticamente para poder obtener mayor cantidad del polímero y también con calidades diferentes. Eso es lo que estamos haciendo. Esta bacteria no es como normalmente todos conocemos que las bacterias traen problemas a la salud. Uno asocia bacteria con enfermedad. Bacterias, enfermedad. En este caso es totalmente no, hay muchas bacterias que no producen enfermedad y que nos pueden traer beneficios, como es el caso de esta bacteria. Esta bacteria es inofensiva y tiene la ventaja de producir el polímero, ¿no? Uno puede crecer a las bacterias en unos caldos de cultivo, ahí se multiplican y empiezan a producir el poliéster, que después nosotros podemos extraer y a partir de ahí hacer productos de plástico degradables, ¿no? Pero esta bacteria, ¿de dónde viene? ¿De dónde nace? ¿Crece ahí, se crea crece en el tierra? suelo, en la tierra. Pero nosotros tenemos una que fue aislada de tierra y ya la hemos ido en el laboratorio modificando para que haga más de lo que queremos, ¿no? Esa tiene la ventaja de que podemos manipularla, cambiarle sus genes y poder hacer que produzca más polímero y de mejor calidad, ¿no? Y, o sea, ¿cómo produce ese polímero? Como nosotros, la grasita que tenemos en nuestro cuerpo, ¿será así? La bacteria cuando crece, sobre todo si uno la crece en condiciones de desbalance de los nutrientes de lo que se come, igual que nosotros empieza a engordar y empieza a acumular en el interior el polímero. Igual que nosotros acumulamos grasa o que las plantas acumulan aceites en sus semillas, las bacterias estas acumulan el poliéster. ¿Y esta bacteria de qué se alimenta? Se alimenta principalmente de azúcares, o sea, puede uno crecerla en azúcar. La bacteria utiliza el azúcar para multiplicarse y para producir el poliéster. Entonces estamos convirtiendo azúcar en un producto que se va a usar para generar plástico biodegradable. Y estos poliéster, por ejemplo, después lo extraen de la bacteria para poder producir el plástico. Sí, después tomamos esas bacterias que pudimos crecer en ese caldo y podemos extraer el poliéster y purificarlo, y ya después con ese podemos fabricar, por ejemplo, tenedores desechables, platos desechables, que van a estar en ventaja con los que se obtienen del petróleo, porque esos van a poder ser degradados muy rápidamente. ¿En cuánto tiempo se podría degradar una botella? Sí, depende de las condiciones, pero en general estamos hablando de meses. Meses. Contra los 500 años que puede tomar un tenedor de plástico, claro, de los que conocemos comúnmente, en degradarse. Qué maravilla. Y todo esto lo están haciendo investigadores mexicanos, que eso también es importantísimo. Sí, nuestro grupo ha estado trabajando en esto ya por más de 10 años y tenemos algunos avances en cuanto a la modificación de las bacterias para poder hacer más del polímero, y actualmente estamos haciendo lo que hacíamos en el laboratorio a un nivel muy pequeño, tratando de hacerlo a una escala mayor para poder llevar esto a la industria y poder hacer una realidad el producir estos plásticos, ¿no? Ya han hecho pruebas, han extraído el poliéster para crear una bolsa. Sí, solo que ahora hay que hacerlo a gran escala, ¿no? Gran escala. Para poder hacerlo una realidad
al alcance de todos y poder realmente beneficiar al ambiente, ¿no? Al utilizar estos polímeros. ¿Qué características tienen estas bacterias? Porque me comentaba fuera del aire que estas bacterias tienen características específicas que las hacen diferente a otras. La bacteria que nosotros usamos tiene la ventaja de que produce una gran cantidad del polímero. Cuando uno las ve al microscopio, las bacterias se ven llenas del poliéster, se ven completamente gordas, hasta se deforman de la cantidad de polímero que acumulan. La cantidad de plástico que pueden almacenar es muy grande. Crecen rápido y además pueden crecer sobre substratos baratos, ¿no? O sea, lo que se les puede dar de comer a estas bacterias son productos muy baratos que pueden hacer que el plástico que obtengamos sea de precio más accesible, ¿no? Porque actualmente ese es un problema, que estos plásticos se pueden producir, pero son más costosos que los que se obtienen del petróleo. Son mucho más costosos. Sí, del orden de 3 a 5 veces más caros que los que se obtienen del petróleo. Pero eventualmente con las investigaciones se puede hacer que estos polímeros cueste menos producirlos y puedan competir con los derivados del petróleo, ¿no? Para que sean una realidad más viable, ¿no? Ahora, este tipo de productos que saldrían de estas bacterias no siempre sería tan favorable para unos productos que quisiéramos que duraran años, ¿no? Sí, o sea, este tipo de plásticos tienen ventaja para cuando queremos producir, por ejemplo, materiales desechables o empaques de alimentos, empaques de otro tipo de productos que finalmente su destino final es la basura, ¿no? Y lo que queremos ahí es que desaparecer el problema de la basura, que eso se desintegre rápidamente. Usar estos plásticos en productos que queremos que duren mucho tiempo, pues no sería una buena idea, ¿no? Para eso sí podemos seguir utilizando los derivados del petróleo, como por ejemplo para hacer piezas de un automóvil, ¿no? Claro. Que lo que queremos es que duren mucho y no que se nos destruyan en poco tiempo. Sí, ahí sí. Pero para el otro tipo de plásticos que su destino final es el desecharlos, lo mejor sería utilizar este tipo de productos, ¿no? ¿Cómo empiezan esta investigación? ¿Cómo descubren esta bacteria? Porque digo, seguramente entre tantas investigaciones se dan cuenta que hay bacterias que producen este tipo de sustancia. Sí. Pero ¿cómo descubren esta bacteria? La bacteria la utilizamos para otro tipo de investigaciones, y no solo en nuestro grupo, sino en otros lugares del mundo. Se estudiaba porque tiene la capacidad de fijar nitrógeno, que para explicarlo un poco más fácilmente, puede convertir el nitrógeno que está en el aire en otro compuesto que puede ser utilizado por las plantas para crecer, ¿no? Entonces ese era el interés de estudiar Azotobacter, que es el nombre de la bacteria que trabajamos. Pero después nos dimos cuenta de que además de poder fijar nitrógeno, acumulaba en su interior una especie de gránulos de color blanco, que se sabe que son del poliéster, ¿no? Y entonces se empezó a trabajar ya no con el otro interés que teníamos, sino ahora con el de producir los plásticos, ¿no? ¡Qué padre! Realmente suena muy interesante todo esto, y nos va a seguir platicando posteriormente de todo este proceso que suena muy bien, pero esto después de un corte, así que ustedes no se despeguen. Durante milenios, la basura como tal era más bien escasa. Y es que aunque el sedentarismo había cambiado las circunstancias y la vida humana, los recursos eran insuficientes y no se desperdiciaba nada porque era difícil de adquirir cualquier cosa. Con la revolución industrial vino la gran explosión de la generación de desperdicios. Por dos razones. Los procesos industriales generan escorias y desechos en una escala muchísimo mayor que los artesanales. Y además, siendo los productos más accesibles y baratos, la tentación de tirarlos cuando se dañaban o dejaban de funcionar correctamente se volvía mayor. Hace medio siglo irrumpió la cultura de lo desechable. Estos artículos se convertían en basura y con el tiempo eran inservibles por el uso, ya que estaban fabricados para un mínimo de tiempo. El resultado es notable, cada ser humano genera cada vez más basura. Las cantidades varían de acuerdo a la región, pero no dejan de ser abrumadoras. ¿Qué ciudad le vamos a dejar a nuestros hijos? Hagamos algo para poner nuestro granito de arena, enseñando a los pequeños acciones donde aprovechen los desechos para no desperdiciar y separar la basura degradable y biodegradable.
Ayudemos a crear una cultura de conciencia y cuidemos nuestro planeta. Yo sigo aquí con el doctor Segura, quien nos está platicando acerca de esta maravilla que están en el proceso de descubrir para poder nosotros utilizar bolsas, botellas, todo este tipo de plásticos que tardan años y años en desintegrarse y que ahora, en tan solo unos meses, se puede hacer, ¿no? Es como un milagro de los investigadores de la naturaleza o de la ciencia. Doctor, cuéntanos. Díganos un poquito cómo estas bacterias hacen que crezcan. ¿Qué pasa con las bacterias después de extraerles el poliéster? ¿Qué pasa con ellas? ¿Pueden volver a producir? ¿Las utilizan? No. La bacteria la tenemos que crecer una vez que ya se tiene aislada, que ya tenemos nosotros varios aislados diferentes. Esas se ponen en un caldo de cultivo que lo que contiene es básicamente un azúcar y algunos otros nutrientes. La bacteria se coloca ahí y empieza a multiplicarse. Y primero tiene a partir de una bacteria se hacen 2, 4, 8 y se multiplica muy rápidamente en el caldo de cultivo. Y en muy poco tiempo, en cuestión de horas, se puede llenar ese caldo de cultivo completamente con las bacterias que están produciendo el poliéster. Luego las bacterias se extraen, se separan del caldo y se les extrae, se les saca el poliéster. Pero al hacerlo las bacterias mueren, ¿no? Pero se pueden obtener muy rápidamente nuevas bacterias porque se multiplican a una velocidad impresionante, ¿no? Yo tengo una duda. ¿Cómo extraen de una bacteria? ¿Cómo se extrae el poliéster? Se le ponen solventes, ¿no? Y los solventes van a destruir a la bacteria y van a disolver y atraerse, pues, el polímero, ¿no? El poliéster, el plástico. Entonces, esa bacteria que produjo el poliéster ya no va murió, a servir. ¿no? Pero tenemos más a partir de las cuales se pueden volver a poner a crecer en ese caldo y se multiplican muy rápidamente. Entonces, en muy poco tiempo, en cuestión de horas, se multiplica. Ajá, un tanque de cultivo en cuestión de 2 o 3 días puede ya estar lleno completamente de bacterias llenas del poliéster y entonces ya se puede volver a hacer la extracción y obtener más polímero y este ciclo se puede repetir N veces y se puede además hacer a la escala que uno quiera, ¿no? Nosotros actualmente lo estamos haciendo a escala muy pequeña de algunos pocos mililitros o litros de caldo, pero esto se puede hacer a gran escala, ¿no? A nivel industrial, al igual que se produce la cerveza, por ejemplo, en esos grandes tanques donde se cultivan las levaduras para hacer la cerveza. ¿De esa magnitud? De ese tamaño se puede hacer, y solo que en vez de crecer a las levaduras para obtener cerveza, se pueden obtener las bacterias para sacar de ahí el plástico, ¿no? Es básicamente lo mismo. A nuestras espaldas, que hay algunos tanques, ¿estos son utilizados? Sí, algunos de los equipos que tenemos acá atrás son fermentadores, o sea, son como tanques de cultivo en donde se pone el caldo con las bacterias para que empiecen a multiplicarse y a producir. Se les dan temperatura adecuada para que crezcan felices y muy rápido, se les da oxígeno para que puedan respirar como burbujitas. Y así es como les ayudamos a que crezcan rápido y produzcan rápido y podamos obtener la mayor cantidad de plástico posible, del plástico biodegradable. En el fuego, ¿es con el calor también? ¿Esto es con calor? Crecen a una temperatura de unos 30 grados, ¿no? Que es como a temperatura ambiente casi pueden crecer, ¿no? Crecer. Sí. ¿Actualmente podríamos ya abastecer a una ciudad de México con este tipo de bacterias? No. Bueno, todo dependería de que haya la inversión para construir las plantas de producción en donde se pueda crecer la bacteria a gran escala, ¿no? Pero es cuestión simplemente de crear la infraestructura para poder crecer grandes volúmenes de cultivo y obtener de ahí el polímero, ¿no? ¿Cómo se desintegra eso? Si ya tengo la botella y la tiro en el agua, ¿cómo se desintegra? ¿El agua la desintegra o qué hace que se desintegre? No, lo que ocurre es que igual que las bacterias lo están produciendo, en el ambiente hay bacterias y algunos hongos que son capaces de comerse ese plástico. Entonces, si uno va y tira una botella que se produjo a partir del plástico que produjo esta bacteria, Azotobacter, al desechar esa botella en un lago, digamos, en el fondo del lago, en el agua, existen microorganismos, bacterias y hongos capaces de empezar a degradar, empezarse a comer ese plástico y lo convierten en agua y en CO2, en un gas que también se va al ambiente,
sin ocasionar un problema ambiental, ¿no? Sin dañar el ambiente, porque los productos que se obtienen de esa degradación no son de ninguna manera tóxicos, ¿no? Son ambientalmente amigables, ¿no? Ahora, a partir de que se extrae el poliéster de la bacteria, para crear los productos se mezclan con químicos, se tienen que mezclar con químicos. Sí, por ejemplo, si uno les quiere dar color, se tienen que mezclar con ciertos químicos que den un plástico, que no es el que obtenemos es de color blanco, pero se pueden emplear otro tipo de químicos para darles color o darles algunas características especiales, ¿no? Pero se puede lograr que estos químicos no sean tan dañinos para el ambiente, ¿no? Sí, se puedan degradar fácilmente. Sí, definitivamente tiene una ventaja contra los plásticos obtenidos de la petroquímica, ¿no? En cuanto al impacto en el ambiente. ¿Y esta bacteria, por ejemplo, la podemos encontrar en cualquier suelo de la República Mexicana o solamente hay partes específicas de acuerdo al ambiente, a la temperatura, donde podemos encontrar estas bacterias? Hay lugares donde hay más, pero es más común encontrar este tipo de bacterias. ¿De qué depende? ¿Qué ambientes son? Pues si los suelos son muy ácidos o muy alcalinos, no crece. Si son muy ricos en nutrientes, es más fácil encontrar este tipo de bacterias. Pero sí, es relativamente fácil encontrar azotobacters en cualquier suelo, ¿no? En cualquier suelo de los comunes que podemos encontrar. Sí, sobre todo porque en México tenemos la fortuna de tener un suelo muy rico, ¿no? Sí. No es como en otros países que de repente es tan árido que no crece absolutamente nada. Nosotros además trabajamos en el aislamiento, es decir, en encontrar otras bacterias de suelo que sean capaces de producir también el polímero, pero con otras características también interesantes. Por ejemplo, estamos aislando otras bacterias que producen los mismos plásticos, pero creciendo sobre desperdicios industriales del campo, ¿no? Por ejemplo, en bagazo de caña o en otro tipo de desechos de la agroindustria. Tenemos bacterias que pueden crecer sobre esos sustratos y producir el plástico, ¿no? Me comentaba que esta bacteria también puede crecer en el bagazo de la caña. Azotobacter también puede hacerlo y estamos investigando qué tan buena es para producir el plástico en esos sustratos, ¿no? Que es una ventaja porque podríamos quizás lograr abaratar el plástico biodegradable. Sí. Porque actualmente sería muy caro, mucho más caro de... Actualmente es un poco más caro, como te decía, es como de unas 3 a 5 veces más costoso que el plástico derivado del petróleo, ¿no? Pues sí, pero a largo plazo realmente sí. Nos saldría mucho más caro, ¿no? Sí, porque por el impacto en el ambiente, eso también tiene un costo que muchas veces no vemos, ¿no? Pero si también nosotros empezamos a orientar nuestros hábitos de consumo hacia productos que sean mejores para el medio ambiente, pues de esa manera estamos ayudando a resolver el problema de la contaminación, ¿no? Si por ejemplo preferimos las bolsas de plástico biodegradables o las botellas que se produzcan a partir de estos productos, aunque sean un poco más caras, deberíamos considerar eso en nuestros hábitos de consumo porque estamos beneficiando al ambiente finalmente, ¿no? Claro. Ya hay actualmente, en el mercado ya hay productos que son... En México hay productos biodegradables, pero son también derivados de la petroquímica. Son plásticos oxodegradables que no es lo mismo que estos que nosotros estamos pensando en producir. Pero también se pueden degradar y también representan una ventaja desde el punto de vista del ambiente, ¿no? Claro, esos son derivados de la petroquímica que eventualmente ya no van a estar ahí cuando se acabe el petróleo, ¿no? Claro. Por eso es interesante seguir desarrollando la producción de estos poliésteres bacterianos que, bueno, son productos renovables, ¿no? Que siempre vamos a poder tener a nuestro alcance. Claro. Además que estos productos, ¿cuánto tarda, por ejemplo, de estos productos derivados del petróleo que son biodegradables a comparación de las bacterias? ¿Cuánto tiempo tardan en descomponerse, por ejemplo? Yo específicamente no he trabajado con eso, pero tengo idea de que los tiempos son similares de degradación, son similares. Sí. Pero aún así estamos obteniendo lo del petróleo, que es un recurso que está a punto de acabarse en el mundo entero, ¿no? Entonces, digo, actualmente es como muy difícil por toda la modernidad, es muy difícil no depender de este tipo de productos. Sin embargo, ¿qué nos aconsejaría? Pues
sobre todo para ir eliminando, ya hay demasiada basura. Sí, como yo te decía, algo que puede impactar en la conservación del ambiente es cambiar nuestros hábitos de consumo, ¿no? Tratar de preferir productos como los que tú estás mencionando o como los que nosotros estamos desarrollando, y esos hábitos de consumo pueden repercutir en que generemos menos basura, ¿no? Independientemente de que muchos productos plásticos se pueden reciclar, en la medida en que consumamos aquellos productos que nosotros veamos que impactan más en el ambiente, menos en el ambiente, pues eso trae un beneficio, ¿no? Independientemente de que aquellos que adquirimos tratemos nosotros de reciclarlos, tratemos de separarlos para poder facilitar ese reciclaje, también podemos nosotros fijarnos en lo que consumimos, ¿no? Y preferir aquellos productos que son más amigables con el ambiente. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los productos que tienen mayor impacto a la naturaleza? Pues todos estos que no son degradables, y sobre todo hay muchos plásticos. Estamos acostumbrados a pensar en que los plásticos se reciclan, pero no todos los plásticos se reciclan. Muchos plásticos no se pueden reciclar. Y entonces ese tipo de productos, en la medida de lo posible, deberíamos evitarlos, ¿no? Entiendo que hay muchos productos a los que no tenemos un reemplazo, pero sí hay otros para los que podríamos tratar de evitar, sustituir y reciclar aquellos que se pueden, ¿no? Bueno, pues ya escucharon, chavos, hay que cuidar el ambiente porque definitivamente nosotros somos los que vamos para arriba y si no nos va a tocar un medio ambiente muy feo. Doctor Daniel Segura, le agradezco mucho esta entrevista, muy interesante, y bueno, pues vamos a estar al pendiente de qué es lo que pasa con esta bacteria, y ustedes que nos están sintonizando en este momento, pues hay que tratar de consumir estos productos que son biodegradables. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más.